Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado. Bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de vencer los pensamientos de limitación y de escasez. Estos pensamientos los tenemos todo el mundo y los tenemos todo el tiempo. El problema es que esos pensamientos a la larga, si no los vencemos, son pensamientos que van a limitar nuestra vida y por ende van a limitar la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Son pensamientos de limitación en todas las áreas que generalmente están antecedidos por palabras como no tengo, no puedo, no lo voy a lograr, no soy capaz, no sé. Todos esos pensamientos, esos diferentes tipos de pensamiento que abarcan diferentes áreas de la vida, son pensamientos en realidad de limitación. Y esos pensamientos se convierten, si el pensamiento fuera aislado, no habría problema, pero el pensamiento repetitivo determina una actitud adentro en nuestro ser interior, en nuestro corazón, y esa actitud nos limita en todas las áreas. Es contagioso. El no puedo, no tengo, no sé, no lo voy a lograr, etcétera, se vuelve contagioso, además de que se alimenta de las críticas, de los juicios de las demás personas, de tal manera que se convierten en fortalezas que están sustentadas con argumentos que se basan en mentiras. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, la palabra de Dios nos dice que en las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el objetivo de todas esas fortalezas es que no lleguemos al conocimiento de Dios ni a la obediencia a Cristo. Y no llegar al conocimiento de Dios significa no disfrutar de la vida eterna, porque la palabra nos instruye que el conocer a Dios es la vida eterna. Y por el otro lado también nos impide obedecer la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas, de tal manera que esos pensamientos limitan el que tengamos vida de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y a que caminemos a que crezcamos en el conocimiento de Dios y en el conocimiento y obediencia de la palabra. Por el otro lado, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y esto es en su palabra, y en el poder de su fuerza, esto es en el Espíritu Santo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y esas fortalezas, esos pensamientos que nos vienen de limitación y de escasez, provienen del diablo, son acechanzas del diablo, son dardos de fuego del maligno. Porque no tenemos, y continúa instruyéndonos la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Y en cuanto a la armadura de Dios, la palabra nos instruye acerca de dos armas que son fundamentales. Una es la primera, en realidad son tres. La primera es que conozcamos al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, es decir, que le hayamos entregado nuestras vidas al Señor. Y entregar nuestras vidas al Señor no es algo complicado, no es un ritual, no requiere una iglesia. Lo que requiere es una actitud del corazón de rendirnos delante de Él y creer que Él es lo que la Biblia dice que es decir, nuestro Señor y Salvador, y vivir para Él, que Él venga a llenar nuestro corazón con su presencia, con su Espíritu Santo, etcétera. Y eso es sencillo, no parece complicado para quien no lo ha vivido, pero al final es sumamente sencillo. Es solo abrir mi corazón y decirle al Señor: Señor, yo confieso que te necesito, que sin ti
no puedo nada. Confieso mis pecados, que soy pecador delante de ti, te pido perdón, y ya. Si lo hacemos de corazón, dice la palabra que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. No necesita de otra persona, no necesita de ritos y no necesita que estar en una iglesia o en un lugar consagrado para hacerlo. El mejor lugar donde se puede hacer es desde nuestro corazón. Esa es la primera arma que Dios nos da, la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso cambia nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza va a cambiar nuestro enfoque, va a cambiar nuestras perspectivas, va a abrir nuestros ojos a muchas cosas, de tal manera que esa es la primera arma. La segunda es el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y el escudo de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que nuestra segunda arma es la palabra de Dios, y es el escudo de la fe que se fundamenta en la palabra de Dios. Y la tercera arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma, y la palabra de Dios al final resulta siendo nuestra arma defensiva y nuestra arma ofensiva contra esas acechanzas del diablo, contra esos pensamientos que están en nuestro interior, que no nos dejan avanzar. Y lo que necesitamos con respecto a la palabra de Dios es, en primer lugar, creerla, atesorarla, confesarla y ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios nos instruye acerca de muchas cosas que son importantes y fundamentales para nuestra vida, para que vivamos vidas plenas en Cristo Jesús. Entre ellas, que somos lo que tenemos y lo que podemos, de tal manera que somos lo que la Biblia dice que somos. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos lo que la Biblia dice que podemos. Somos hijos de Dios. Es lo que la Biblia nos dice. Aparte de ello, somos santos, somos justos, somos salvos, somos reyes y sacerdotes, etc. Pero fundamentalmente nuestra identidad ya no es lo que el mundo dice que somos, sino nuestra identidad es lo que Dios dice que somos, y somos hijos de Dios. En segundo lugar, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y una de las cosas que tenemos en nosotros es el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad y para guiarnos a toda verdad. La verdad de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos. Y en tercer lugar, la Biblia dice que somos lo que, o que podemos lo que la Biblia dice que podemos. Y la palabra en Efesios, en Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos instruye que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en Romanos 8:37 nos instruye que somos más que vencedores por medio de Cristo, y que nada nos puede separar del amor de Dios. De tal manera que, fundamentados en la palabra, entonces ya podemos atacar esos pensamientos de limitación, esos pensamientos de escasez, esos pensamientos de pobreza. Y no estoy hablando de pobreza material exclusivamente, sino de cualquier tipo de pobreza: pobreza emocional, pobreza espiritual, pobreza material, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice Dios al respecto para vencer que nos sirven para vencer esos pensamientos de limitación y esos pensamientos de incapacidad, de escasez, de pobreza, etcétera? Recordemos que la palabra es la que es nuestra arma defensiva y ofensiva en contra de las acechanzas del diablo. ¿Y qué es lo que Dios nos dice con respecto a la limitación, a la escasez, a la pobreza, etcétera? En primer lugar, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 12, la palabra nos instruye que no estamos estrechos en nosotros, pero somos estrechos en nuestro propio corazón. Esos pensamientos de limitación, escasez, etcétera, no vienen de afuera, vienen de adentro.
En el principio nos lo dijeron de afuera, pero ahora ya no necesitan decirnos lo de afuera porque ya lo tenemos adentro, en nuestro propio corazón. Es nuestro propio corazón el que nos está limitando. En segundo lugar, la palabra de Dios nos instruye en Isaías 54, versículo 2 y 3, que ensanchemos el sitio de nuestra tienda y las cortinas de nuestras habitaciones. Está hablando del corazón. Que sean extendidas, que no seamos escasos, que alarguemos sus cuerdas y reforcemos sus estacas, porque nos extenderemos a la mano derecha y a la mano izquierda, y nuestra descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Lo que está diciendo es que nos ensanchemos en nuestro corazón, que ya no seamos escasos en nuestro corazón, porque nos vamos a extender. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces eso significa extendernos. Y por el otro lado, Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice que nos instruye que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Jeremías 29:11 la palabra nos dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, es decir, para llevar nuestra vida en aumento. Así que necesitamos creerlo en nuestro corazón. Ahí comienza ahí comienza la victoria, creerlo en nuestro corazón, que nuestra vida va a ir en aumento como la luz de la aurora. Por el otro lado, Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, nos enseña: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que todo el no puedo, no sé, no tengo, no lo voy a lograr, no soy capaz, etcétera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una de las grandes fortalezas que tenemos los creyentes en nuestro ser interior es que no podemos vencer ciertos pecados que todavía nos atacan constantemente. Sin embargo, la palabra de Dios dice que en primer lugar el Señor nos liberó del poder del pecado, y en segundo lugar la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, sí puedo vencer el pecado, y no solo puedo vencerlo, debo vencerlo, porque en todas las cosas soy más que vencedor, y en eso y en el pecado. Y el pecado es una de las cosas en las cuales soy más que vencedor y en las cuales la palabra de Dios dice que todo lo puedo. Dios es el Dios de la abundancia. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Aparte, dice la palabra que el Señor nos da todas las cosas más allá de lo que necesitamos para que las disfrutemos. Y es el Dios de la prosperidad, el Dios del crecimiento. Prosperidad no significa solo exclusivamente lo material. Prosperidad significa crecer en todas las áreas de nuestra vida desde la perspectiva bíblica. Y Dios es el Dios de la prosperidad. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios dice que Él quiere que seamos prosperados, aumentados en todas las cosas, así y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y prosperar nuestra alma es creer lo que dice la palabra de Dios, interiorizar lo que dice la palabra de Dios. Así que si nosotros, lo que nosotros necesitamos fundamentalmente entonces es cambiar los pensamientos de limitación y escasez.
que vienen de la vieja manera de vivir, no vienen de la nueva manera de vivir, no vienen de la Biblia, no vienen de Cristo, vienen de la vieja manera de pensar y de vivir. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no pensemos que no nos conformemos a la forma de pensar de este mundo, de este siglo de la carne, sino nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y parte de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece y que nuestra vida vaya en aumento como la luz de la aurora. Aparte de ello, por ello necesitamos revestirnos de los pensamientos de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23, la palabra dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, y es una instrucción, despojaos del viejo hombre, de la vieja manera de pensar, de la vieja manera de vivir, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y continúa diciendo, permítame un momento, y termina diciendo: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, pensar y vivir como Dios nos enseña y nos instruye en su palabra. Lo vuelvo a repetir porque esto es básico, esto es fundamental. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, es decir, la vieja manera de vivir, la vieja manera de pensar, y renóvense en el espíritu de su mente, vistiéndose del nuevo hombre, es decir, de la nueva manera de vivir, de la nueva manera de pensar, de la nueva naturaleza que tenemos según Dios, y creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y finalmente, dejar de confesar esos pensamientos, dejar de hablar, de pensar, de decir, esos pensamientos de limitación y escasez, porque la palabra de Dios dice: creí, por lo cual hablé. Si sigo pensando en las limitaciones, voy a hablarlo, y si lo hablo, lo voy a terminar creyendo, porque la palabra de Dios dice que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua, y el que cree lo que habla, entonces se va a llenar de eso. Por eso necesito creer y hablar la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra nos instruye que la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Y de tal manera que para vencer esa fortaleza de limitación, de escasez, de pobreza, de no puedo, no tengo, no sé, no lo voy a lograr, no soy capaz, etcétera, lo que necesitamos es creer lo que Dios dice que somos, que podemos y que tenemos. Lo vuelvo a repetir: somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, podemos lo que la Biblia dice que podemos, y si Dios lo dice es verdad, y como es verdad, yo lo voy a creer. Así que con eso tenemos la victoria asegurada. La palabra de Dios dice que nos esforcemos y seamos valientes para alcanzar la plenitud del reino de Dios, porque solo los valientes y los esforzados arrebatan el reino de Dios. El reino de Dios tiene oposición, y la oposición viene de adentro, de esas fortalezas, de esas altiveces, de esos argumentos que necesitamos derrotar con la palabra de Dios, cambiando nuestra manera de pensar, y entonces tendremos victoria. Muy bien. Con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Gracias por sus comentarios. Buenos días, hermana Sonia. Y volvemos a reanudar nuestras perlas de la palabra el próximo lunes a las 8 de la mañana. Y les recuerdo que tenemos 3 perlas de la palabra diariamente. Una en la mañana, una a mediodía, una en la tarde, para edificar
nuestra fe y seguir creciendo en Cristo Jesús. La palabra nos manda a meditar de día y de noche en la palabra, y eso es parte de lo que hacemos para poder meditar en la palabra de día y de noche y tenerla siempre presente. Así que les invitamos a estar pendientes de nuestras transmisiones el próximo lunes a las 8 de la mañana y a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Bendiciones, un abrazo, que tengan un bendecido fin de semana, un bendecido día sábado, y les recuerdo que este fin de semana es un día de congregarnos todos juntos en nuestras congregaciones locales. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y por el otro lado también nos instruye que veamos qué bueno bendecido es juntarnos y compartir todos los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que a congregarse, y el próximo lunes nos volvemos a encontrar en otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno.